El nuevo coronavirus o COVID-19, como ha sido bautizado por la Organización Mundial de la Salud, ha cobrado ya la vida de más de 1.000 personas, en su gran mayoría en China, específicamente en la provincia de Hubei y su capital, Wuhan. Este virus, que los científicos creen que proviene de una fuente animal, afecta las vías respiratorias y es muy parecido a la gripe, ya que sus principales síntomas son fiebre y tos. El primer caso fue reportado a finales de diciembre con una rápida propagación en las semanas siguientes. Se cuentan más de 42.000 infectados, incluyendo casos de contagio en varios países fuera de China. Pero realmente, ¿cuál es la peligrosidad de este virus? ¿Qué tan letal es en comparación con otros virus? ¿Cuál es el protocolo a seguir para evitar el contagio? ¿Está República Dominicana preparada para detectar y tratar posibles casos? ¿Se ha generado una alarma más allá de lo necesario? ¿Y cómo contribuyen las noticias falsas a la propagación de una histeria colectiva? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Bueno, ahí está el informe y estos son nuestros invitados en el día de hoy. Tenemos con nosotros al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien es ministro de Salud Pública. También a su lado la doctora Rita Rojas, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Alma Morales, representante en el país de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Y a la licenciada Cristal Acevedo, periodista, presidenta y fundadora del Observatorio de Medios Digitales. Gracias por estar con nosotros en este panel tan interesante. Llame a todos sus amigos que vamos a hablar todo lo que tenga que decirse sobre el nuevo coronavirus 2019, que ya tiene su nombre. Vamos a verlo en el próximo bloque. Cuando regresemos de la pausa, nuestro hashtag es coronavirus ENM, numeral coronavirus ENM. Ya volvemos. Bueno, señores, vamos a hablar de coronavirus. Cualquier pregunta usted la hace a través de nuestro Twitter o nuestro Instagram con el hashtag numeral coronavirus ENM. Doctor, vamos a empezar hablando del virus en general. Es el nuevo COVID-19 porque empezó en el 2019, pero el coronavirus es uno más de muchos otros coronavirus. Algunos han sido peligrosos para la vida humana, pero otros están por todas partes. Vamos a explicar bien de qué se trata este coronavirus y sus antecedentes. Bueno, lo primero que quisiera decir es que ciertamente estamos hablando de una familia de virus. Los coronavirus no es uno solo. Esta es una mutación de uno de ellos. Entonces, está difundido aquí mismo en el país, existe coronavirus. Desde hace muchísimo tiempo. Desde hace mucho tiempo, que está en las causales de muchísimos problemas respiratorios. Estamos en la estación de la infección respiratoria aguda, tradicional. Y en las estadísticas el comportamiento que llevamos es el mismo que hemos tenido siempre. El coronavirus de Wuhan es una mutación que se ha producido allá desde, según las distintas informaciones, desde el área animal a humanos. Porque hay virus, coronavirus animal, en animales que son reservorios, y humanos. Que son reservorios. Exacto. En ese caso. Por ejemplo, se señala el murciélago como un reservorio natural del virus. Y otros animales, el camello se ha señalado que tuvo que ver incluso con el del MERS. El MERS. El del Medio Oriente. Correctamente. Pero al fin, en este caso se ha producido en un mercado húmedo, como se conoce, de esa ciudad de la provincia de Hubei. Ha habido una mutación desde la parte animal, pasa a humanos y empieza el proceso de difusión del virus. Hoy el informe, eso fue el 12 de diciembre, creo, el primer informe que se dio. Hoy el informe de la OMS habla de 45.141 casos. ¿Confirmados? Confirmados. De los cuales 441 de ese total están fuera de China, del total. Y además, con una tasa de letalidad
baja ¿Qué con porcentaje? relación al 2.2, 2.4 aproximadamente. El SARS tenía una letalidad de cerca de 9-10%. Y el MERS de Esto nos da, 30-35. el MERS tenía 30-35 y el ébola hasta un 50. La gripe común, para que la gente se haga una idea. la influenza. Quiero hacer hincapié en esto porque es importante para que se entienda. En Estados Unidos cada año mueren 80,000 personas por la gripe. La influenza, ¿cuál es su...? En este caso no ha muerto nadie en Estados Unidos de los 13 casos que hay que son básicamente importados. Pero que hay uno ya que fue contaminado en el propio Estados Unidos. Pero fíjense lo siguiente, 13 casos en Estados Unidos. Tenemos una alarma. Pero ¿y los 80,000? ¿Ustedes conocen de pánico por 80,000 personas que anualmente mueren en los Estados Unidos? Y aquí también. De gripe. Aquí Y también. aquí en todas partes del mundo mueren por influenza y gripe una cantidad notable de personas. Nadie ha hecho pánico Bueno, por eso. hicieron que es pánico en el habitual. 1918 cuando se fueron 50 millones de personas. Vamos a ¿no? ver, para seguir Pero no había entendiendo redes sociales. Para seguir entendiendo la enfermedad, doctora, ¿cómo actúa el coronavirus? Bueno, el coronavirus inicialmente es un proceso respiratorio. Puede presentarse de tres formas. Puede ser un proceso respiratorio agudo con síntomas de los que conocemos como una gripe común, pero puede convertirse hasta pasar a casos graves, severos y requerir inclusive cuidados especializados a nivel de intensivo, neumonía severa. Dependiendo, hay casos también que han tenido síntomas gastrointestinales. ¿De qué depende eso? ¿De qué depende? Bueno, especialmente las comorbilidades, los extremos de la vida, en estos casos, los mayores de 65 años, hombres, diabéticos, hipertensos, enfermedades cardiovasculares, son los que están Crónicos. más afectados actualmente. Son los que pueden, si contraen este virus, tener más problemas Sí. de salud. Igual los menores, los bebés, ¿estuve No. leyendo o no? No. En el caso del coronavirus. No, todavía se conoce poco, en realidad, de lo que es, se conoce poco del virus en sí. Vamos aprendiendo. Claro, tenemos menos de 2 Sí, meses. todos con el los virus. días vamos aprendiendo y no hay una verdad absoluta todavía. Eso hay que decirlo. Sobre lo que la población pediátrica ha sido poco afectada. Con los casos todavía no se sabe si hay transmisión vertical real o no, Hoy- si los niños que se infectaron Exacto. fue demasiado corto el periodo, apenas 36 horas después de haber nacido ya estaba Un bebé, contaminado. hay Un una bebé. Sí. Uno solo, Sí, exacto. pero se hizo pruebas con otras embarazadas y todas que dieron a luz por cesárea, los niños nacieron sin el virus. Sí. Pero como fue por cesárea, ustedes saben que es más difícil la transmisión del virus, lo mismo pasa con el VIH. Sí. Ok, seguimos entonces hablando de si cuando la Organización Mundial de la Salud dio la alarma, pues todo el mundo se preocupó porque hay una alarma, se está extendiendo. ¿Qué es lo que se prevé que va a ocurrir con este virus? China ha actuado de una manera que realmente nos ha asombrado y nos ha dado un ejemplo al mundo entero. Yo creo que no hay otro país, sabiendo la cantidad de gente que tienen y que ya antes pasó con el SARS en el año 2003-2004, que ellos tenían que actuar de una manera mucho más responsable. Ellos cerraron ciudades enteras llenas de millones de personas para contener el virus. Aún así es imposible del todo contener. ¿Qué es lo que se prevé que va a ocurrir con este virus? Y luego vamos a hablar también de las noticias que han circulado en todos los medios de comunicación, cuáles son ciertas y no, y cuánto hay de irresponsabilidad. ¿Y qué es lo que implica cuando la OMS declara la alarma Exacto. por una enfermedad, por una nueva enfermedad? ¿Qué es lo que eso quiere decir para los que no somos tan entendidos del mundo médico, epidemiológico? Bueno, gracias por invitarme a ser parte de este programa. Directo a la pregunta, no se declara ninguna alarma. Lo que se declara es que es un evento de salud pública de importancia internacional, que es muy diferente a decir alarma. Es un evento, es una emergencia. ¿Por qué? Porque ¿Alerta mundial? no es una ¿Cómo? alerta. Es que lo publicaron en los medios. Eso es lo que pasa, como lo publican en el medio, pero o sea, el término correcto es los países
que los estados partes son signatarios de lo que se llama el Reglamento Sanitario Internacional. Entonces nos regimos bajo el Reglamento Sanitario Internacional que entra en vigencia en el 2005. No incluyó al SAR, que fue previo al 2005. Entonces, cuando hay un evento de importancia internacional, ¿qué significa eso? Que puede haber un riesgo hacia otros países, hacia otras subregiones y hacia otras regiones, y necesita de una respuesta coordinada, colectiva y de un alistamiento, pero no se utiliza la palabra alarma. Quizás a veces hay problemas inclusive hasta en las traducciones. En español se dice un evento de salud pública de importancia internacional, y en inglés se habla de concern, public health concern international, de preocupación internacional, pero no es una alarma. Entonces, después de que se reúne el Comité de Emergencia en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, donde quien lo preside es el doctor Tedros, nuestro director general, después de un par de sesiones, se decide, por ser un virus nuevo, por no saber velocidad de propagación, por no estar clara la transmisibilidad del virus, que debe ya ser declarada de preocupación internacional. ¿Cuál es el mensaje que se manda a los países con eso? Que tienen que prepararse, que tienen que poner en marcha lo que son las competencias básicas del Reglamento Sanitario Internacional. Lo primero que tiene que hacer un país, y que es lo que te mandan a hacer, es hacer lo que se llama su evaluación de riesgo. Cada país hace su evaluación de riesgo y de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional tiene que dar respuesta. Y luego, ¿qué significa también eso? Que la Organización Mundial de la Salud, junto con todo el comité de asesores y expertos, que al día de hoy son 400 personas que están trabajando 24/7, en todas las evidencias, juntando todas las evidencias, se van generando lo que son todas las herramientas, instrumentos, protocolos, guías, para cada una cosa. Hay protocolo para muestra, hay protocolo para atención al paciente, hay protocolo para alistamiento de los servicios de salud, hay protocolo para el cuidado de los pacientes que van para su casa. Porque, ¿cómo entra el pánico? El pánico inicia hay problemas conceptuales, y eso, el doctor Tedros dijo el día de ayer que lo que tenemos es una epidemia de información. De desinformación. De desinformación. No sé, pero él le llamó epi-information, lo que está hablando de una epidemia de información. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay realmente. Hay muy malos conceptos, hay una definición de caso que nadie ha tomado en cuenta y que hemos sido claros en decir cuál es la definición de caso, que yo tengo un antecedente viajero, pero si yo no tengo los síntomas del cuadro respiratorio, no puedo ser sospechoso. Tengo el antecedente viajero, voy a vigilancia. Hay un protocolo para esa vigilancia, pero todavía yo no soy sospechoso. Yo soy sospechoso Eso ha creado si mucha tengo alarma. el antecedente de viaje de los 14 que días pasé por más China. exacto, que pasé por la República Popular de China, más que he desarrollado un cuadro gripal. O la segunda definición de caso es positiva, de que tengo el antecedente de haber estado en contacto con alguna persona que ya haya estado positiva o que haya estado en la República Popular de China y tenga un cuadro respiratorio. Y si yo tuve un contacto estrecho con esa persona, entonces yo tengo que ir a vigilancia y puedo pasar a ser, esa persona es sospechosa y yo paso para vigilancia. ¿Cómo yo salto de la sospecha al confirmado? Hay que hacer la prueba. Hay un algoritmo para hacer la prueba. ¿Qué ha pasado con algunos países? Porque como muy bien dijo el ministro, bueno, hay que decir, la epidemia está concentrada en China, 99% de los casos. Debemos decir que solo hemos tenido un fallecido fuera de China, que fue el Filipinas. Tenemos en la región de las Américas, solo lo tiene Estados Unidos y Canadá, 13 casos confirmados, Canadá 7, ya hubo hay transmisión humana sostenida, o sea que si tú fuiste a China y lo adquiriste el virus, ahí sí tú ya eres sospechosa, pero estás con un cuadro respiratorio y vas con un deterioro avanzado de tu cuadro respiratorio. Por sintomatología yo puedo confirmar
y también puedo reconfirmar por el virus. De la misma manera, yo puedo también, un sospechoso, yo lo puedo sacar de la clasificación de sospechoso cuando entra a un periodo de ser asintomático, y eso lo dice el anexo 2 del Reglamento Sanitario Internacional. Pero nada de eso ha ocurrido, o sí, confírmeme, ministro, en la República Dominicana. ¿Hay un caso de coronavirus, sí o no, en la República Dominicana? No hay salir de la Ya, vamos a salir de eso. Y luego hay que hablar con la experta Él lo dijo, claro, el otro día. Yo lo dije epiinformación. claramente en días pasados. Así es. No hay casos de coronavirus en la República Dominicana. Cero. Estamos en cero. Gracias a Dios. Esperamos que así pasemos como el ébola. Cero. Doctor, No hay absolutamente ¿hay nada. alguna manera de que lo que esté pasando se le oculte a la población? Porque esa fue otra cosa. No se lleven de lo que están diciendo, yo vi que se llevaron y un médico de tal hospital me dijo que están Y muy no lo- mal. y no lo dicen para no y hacerle lo daño al dicen. turismo. Y miren cómo están con máscaras los que están cuidando el hospital militar, que estaban también con una mascarilla afuera. No lo está escondiendo Mire, usted, ministro. imagínense, por ejemplo, lo siguiente. Número uno, el Reglamento Sanitario Internacional obliga a los países signatarios a la información. Ustedes piensan que la Dirección de Epidemiología tiene que estar rindiendo a la OMS información permanente, actualizada de lo que está pasando en el país. No hay manera de ocultar Entonces, lo que esté pasando. ocultar, es que Imposible. no hay En ningún modo. país del mundo. Ningún país, ningún país del del mundo, porque para Nadie lo hace. funciona el Centro Nacional de Enlace, que está en la vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud, donde eso se reporta directo al Reglamento Sanitario Internacional y donde solo vamos copiadas 2 personas, el representante de la organización en el país y el asesor que lleva ese tema. Si se ocultara la información, nosotros, esto es uso interno, no lo puedo compartir todo con ustedes, pero sin eso nosotros no pudiéramos tener eso. Entonces la Exacto. organización nunca va a permitir que un país oculte Exacto. la información. Signatarios. Todos los países son signatarios y el signatarios. reglamento. Cuidado. No se asuste nadie que no Alguien trajo un virus a esta mesa. Ya volvemos. Seguimos. Realmente la gente tiene pánico y miedo de venir por si acaso fueran contagiados y ha bajado mucho la venta. Este era un negocio fluyente, tenía muchas personas a comer, que la comida es muy buena, pero después del coronavirus aquí está muy lento la cosa. Aquí en el país no se ha presentado ningún tipo. La gente, los comerciantes de aquí, de los chinos, han tenido una baja muy grande sobre la comida, porque la gente ha cogido miedo de venir a comer con temor a las enfermedades que hay. Para mí el coronavirus no, o sea, eso es algo falso. Yo entiendo que aquí en el país no hay. Con relación a los choferes, es una ignorancia de ellos. Parece ser que sus dirigentes de arriba no saben eso, porque Antonio Marte y Ubiere son personas realmente bastante inteligentes para tomar una decisión de esa naturaleza. Todo el mundo tiene derecho a transportarse de donde pueda, porque no he visto ningún caso aquí en el país de esa enfermedad, o sea, de esa infección, de esa gripe. El que ellos sean de esa nacionalidad no quiere decir que sean portadores del virus. Todavía no se ha dado el primer caso aquí en Latinoamérica. Yo pienso que las personas no deberían pensar que porque sea chino tenga que tener el virus. Se debe seguir tratando igual, porque todos somos seres humanos y a cualquiera nos puede dar eso. Un día puede saltar un brote aquí en el país, nosotros no queremos que nos traten así en otro lugar. Tenemos que tratar como queremos que nos traten a nosotros. Eso para los dominicanos por ahora no representa ningún tipo de contratiempo. Muy bien, es una pena, señores, que la comunidad china esté sufriendo discriminación por ignorancia y que sus ventas, sus negocios, de los que sus familias viven, estén mostrando pérdidas porque la gente piensa que si se junta con un chino que está aquí, como que eso es en la naturaleza china que se está desarrollando No, de o los la denuncia chinos. que se hizo hoy de que no los querían montar en que no los transporte quieran montar público. en varios días. transporte Una barbaridad. público. Esas son barbaridades. No hay que dejar de ir a
los negocios de los chinos, ni hay que discriminar, ni rechazar, ni evitar juntarse con un chino. Lo que uno tiene que tener cuidado con la gente que tiene gripe para no contagiarse, eso es todo. Cristal, vamos a hablar de cuántas noticias falsas se han difundido en estos últimos 15 días, entre ellos si empezó con un famoso virus de una china, yo no sé, la china, que no sabemos si eso es lo que estaba diciendo, yo no entiendo chino, pero la china decía que esto estaba siendo cubierto, escondido, que había millones contagiados, el mundo se iba a acabar. Sí, incluso ese video para muchos usuarios que lo reportaron, habían comentado que se trataba de una enfermera que había trabajado en uno de los casos y que por eso ya daba la información. Sí, porque le van inventando toda una historia. Una historia detrás, para que sea creíble y es parte de la estructura de la difusión de noticias falsas. Que lo que yo te estoy presentando, sabiendo que no es cierto, yo tenga que maquillártelo para que tú lo asumas como bueno y válido y desde ahí empezar a analizar el término de la posverdad. ¿Cuál es el gran problema de la cantidad de noticias falsas que se ha generado con este tema? Que estamos exponiendo la vida de la gente. Porque incluso hoy recibí la información de un medio digital de San Juan donde reportaba, que esa también hay que confirmarla, que una persona se suicidó porque pensó que tenía el coronavirus y no quería contagiar a su familia. Todavía no hemos podido lograr ver si esa noticia es cierta o no, porque fue en otro país. Tiene todos los vicios de ser falsa. Pero tiene todos los vicios de ser falsa, pero eso lo sabemos tú, lo sabe María Cela, lo sabemos los doctores que están aquí, lo sé yo, porque quizás fuimos a la universidad, estudiamos y tenemos un nivel educativo distinto. Pero ese joven de 25 años que vive a la orilla del río, que quizá usa internet cada 3 días, no sabe que es falsa. Y ahí está el gran peligro. Una de las que más impacto tuvo fue el de una sopa de murciélago, que como los chinos comen sopa de murciélago y el murciélago es transmisor del virus, por eso, claro. Vamos a aclarar ¿Quién eso. come sopa de murciélago, ministro? Pero aunque se coma sopa de murciélago, vamos a ver, ¿es el murciélago, si se hace, aquí hay gente que, aquí no hay, los chinos. Aquí casi no hay murciélago. Aquí, eso es lo primero. Sí hay, aquí hay. Yo nunca he visto. El dato es el siguiente, es que no es una cultura generalizada en China. Hay zonas Exacto. específicas, incluso fuera de China, donde eso que andaba circulando ocurrió, y es una grabación en buena medida. Sí. Pero nosotros investigamos por lo menos 7 informaciones de estas. Una con un desmentido de Sedimat, que ustedes pudieron ver. Sí. Una con el HOMS, que se De decía Santiago. que estaba interna. La Dirección Provincial de Epidemiología, cada uno de esos casos fue y se investigó. Incluso ustedes dieron una rueda de prensa donde le Así pidieron a los medios de comunicación no ser alarmistas, pero no quedó ahí. Así es. El representante de la OMS también de una rueda de prensa. Poco después el propio Tedros estaba llamando Claro, la atención sobre y el también manifestó que estamos ante una pandemia o epidemia, pero es de noticias tema. De falsas. noticias falsas. El Bien. fake news se ha impuesto. Pero, Sí, pero no siempre. solamente fake news que publican los medios digitales, sino también... El usuario común. No, exactamente. El que usuario se común. comparten por WhatsApp. Notas de audio, notas de voz que se difunden y que la gente la tira para adelante sin Pero averiguar. tenga la seguridad, Así es. porque lo hemos establecido, de que hay una fuente que generó algunos de esos. ¿Cuál? Como de manera maliciosa. Esos audios maliciosos. Sí, porque yo me pregunto, ¿para qué se hacen? Aquí hay ¿Por 6, qué? ¿Para aquí qué, hay... ministro? ¿Para qué se hacen? Para, mucha gente dice, El fin era generar Pánico. incertidumbre. ustedes identificaron evidentemente. la fuente. Sí, porque eso se puede identificar. Sabemos. Se puede saber, claro. Sabemos. Incluso en el observatorio Pero, hemos identificado ¿denunciaron 6. Bueno, yo hice la denuncia. 6 páginas. Y incluso llegué a decir que había fines políticos también, porque identificamos en 2 de los casos la misma fuente. Aquí hay 6 páginas de noticias que son especialistas en difundir noticias falsas. Noticias falsas. Que Pero han eso, sido, ¿para qué que se han hace? sido, que han ¿Para sido qué se reportadas, que me he reunido con el director ¿Para del qué DICAT se y hace? todo. Mira, la construcción clic. de noticias falsas, en la mayoría de los casos, no necesariamente para el clic, como dice el ministro, la mayoría de los casos tienen fines políticos y detrás siempre un fin económico, porque siempre hay alguien que paga. Entonces, al final, por ejemplo, en República Dominicana hay 6 páginas específicas que generan este tipo de contenido, 2 del mismo dueño. Ok, para avanzar con este tema y terminar y entrar un poquito en la influenza, que nos quedamos con muchas dudas, la prueba para aquí diagnosticar o confirmar en el futuro un posible caso de coronavirus, si es que llega por estos lares, ¿cuándo la tendremos a disposición? Pasado mañana. Pasado mañana en República Dominicana. En el laboratorio, porque la persona que trae la Laboratorio prueba va Nacional. directo al laboratorio nacional, esa es la instrucción.
Y para evitar noticias falsas, decir que no es que hay ningún caso, es que la prueba está, señor. Está, pero además lo siguiente, mire, la encargada de virología del Laboratorio Nacional, que es el laboratorio de referencia, fue remitida, como todos los ministerios de las Américas, a una reunión en México dirigida por la OPS. Y allí se van a entregar a esos responsables los primers, que van a servir en toda Latinoamérica, que no tiene caso de coronavirus, tener los primers para las pruebas de confirmación de Ministro, en los casos eventuales de que tengamos Queríamos aprovechar para abordar el tema de la influenza. Que eso Espérate, antes de que entres ahí, ¿es cierto que la curva está descendiendo de contagio? Que estuvimos leyendo la información hoy. De acuerdo a la secuencia, tenemos que el día de 3.900 casos fue el 7 de febrero. Se ve unas barras con un poco de descenso y todavía no podríamos hablar de que hay un descenso porque hay variabilidad. Del 7 de febrero al 11 de febrero ha habido variabilidad en el número de casos por día, pero sí el día más alto fue el 7 de febrero con los 3.900 casos y luego se ve una leve disminución, pero es muy pronto para poder decir de que vamos a una curva descendente. Pero sí se espera que con el cambio de estación baje el nivel de contagio. No se espera eso. Son ahorita en la entrevista de ayer que tú mencionabas, donde el director general convoca este foro internacional de investigación. Se sigue estudiando el virus porque es nuevo, entonces no hay ningún modelo matemático predictivo y no podríamos decir que va a tener el mismo comportamiento que tiene la influenza estacional. Es muy pronto para decirlo. El SARS, por ejemplo, estuvo muchos años. ¿Todavía está? ¿O estos virus tienden a desaparecer con el tiempo? No es que el virus tienda a desaparecer con el tiempo, lo que pasa es que las personas, los humanos, vamos adquiriendo lo que se llama la memoria inmunológica. Entonces los virus van quedando, algunos van mutando, pero también los humanos vamos adquiriendo esa memoria inmunológica ante el virus, pero puede ser que en alguna área, zona, todavía China puedas encontrar casos de SARS, es el síndrome respiratorio agudo grave, que fue en el 2002. Pero ¿qué pasó Murieron con 700 eso? y pico Claro, personas, pero esta enfermedad nunca fue notificada internacionalmente. El Reglamento Sanitario Internacional nace en el 2005, y por precisamente. eso ahora los chinos han actuado porque distinto. China, cuando el SARS no dio la información, mientras que ahora el comportamiento de China epidemiológicamente ha sido diferente, ha sido amarrado al Reglamento Sanitario Internacional. El virus se compartió, se sacó la secuencia viral rapidísimo, por eso se identifica el primer caso de Tailandia. Y por eso los médicos hoy dieron una noticia de que en 12 meses el o doctor 18 Tedros meses, que habla empezaron las pruebas. de que podría ser que en 18 meses podríamos estar diciendo. Estamos hablando de posibilidad. Yo quiero, a propósito de lo que estaban señalando, fíjense, la Organización Mundial de la Salud nunca prohibió la circulación de viajeros, nunca prohibió la circulación de carga y fue precisa en esos señalamientos. Nunca, a pesar de que veíamos esa curva ascendente permanente. Nunca. Y todavía hoy no lo ha prohibido. Y nuestros estudiantes que están allá van para Ucrania y luego vienen a República Dominicana. Así es. Y esos van a venir de la zona específica. Vienen del centro del epicentro del nacimiento de la epidemia. Pero hay que decir que estarán en cuarentena en Ucrania para que la gente no se alarme. Claro. Exacto, para que después los pobres no los rechacen, los discriminen y no los inviten a sus casas. El tema de la influenza que le quería preguntar tiene que ver con sanar los casos, las personas que han sido contagiadas. Se reportó, y creo que varias personas, incluyéndome, lo vivimos, la escasez del antiviral, por lo menos en las farmacias comunes, comerciales, el Tamiflu, Oseltamivir, Oseltam. Luego de eso, el Ministerio de Salud Pública comunicó que tenía el medicamento, pero para la compra normal, es decir, ir a una farmacia tradicional, por lo menos aquí en el distrito, era bastante complicado conseguirlo. ¿Qué pasó
con el medicamento de la influenza. Cuando regresemos de la pausa, la respuesta, terminamos hablando de la influenza A, que está afectando a mucha gente. ¿Qué usted debe hacer? ¿Debe tomar ese antiviral? ¿Cómo se puede cuidar de este virus que puede llevar a mucha gente al hospital? A mí me llevó al hospital. Cuando regresemos de la pausa. Ok, bueno, nos quedamos con la influenza, después de pasar sobre el la coronavirus. influenza, puntualmente sobre el tema de los medicamentos, el famoso Tamiflu, Oseltamivir, Oseltam, y la escasez que hay en el mercado de las farmacias. Le preguntábamos sobre esa situación al ministro, a ver cuál ha sido la posición de salud pública y qué puede hacer el paciente. Lo primero es que estamos hablando del mercado. El Tamiflu es una marca que tiene un suplidor y que debe llevar a las farmacias que tradicionalmente ha suplido ese medicamento. Que no son todas. Que no son. Bueno, todas las farmacias se suplen porque es la marca. Yo cuando tuve hace 4 años le busqué en muchas farmacias y no había. Pero por eso mencioné, porque ¿cuánto cuesta el Tamiflu? Carísimo. Exactamente, está entre alrededor de los 4 o 5 mil pesos. Entonces no es abundante tampoco. Y es recomendado para todo tipo de influenza y en cualquier momento de la enfermedad. Eso sí es importante saberlo. Es importante. Los primeros... ¿Pero qué hacemos? Que fue la pregunta, perdonen. ¿Qué hacemos en los pacientes en caso de que... Un paciente ya diagnosticado, confirmado con un caso de influenza que no encuentra en el mercado farmacéutico local? ¿Cómo sanarse sería? Su medicamento antiviral. Se supone, y la doctora que es infectóloga sabe que hay tratamientos alternativos. O sea, yo no tengo que ascribirme al Tamiflu para manejar una influenza. Exactamente. El tratamiento es sintomático. Líquidos, una buena hidratación, antipiréticos, reposo y es suficiente. Es ideal en las primeras 48 horas iniciar el medicamento. Después los estudios dicen que hace poco si uno inicia después de 48 horas. Eso me dijo un infectólogo. Una cosa importante que veo, la preocupación acerca de las pruebas que no había, que también salió en el segmento anterior. Es decir, que así como el dominicano se autoprescribe medicamentos, también se autoprescribe pruebas. El hecho de que dicen, y no había pruebas, de repente hay otros tipos de pruebas que también pueden hacer el diagnóstico de influenza, que tal vez la persona común no la conoce. Entonces, también por eso. Y no había cómo diagnosticar la influenza. Sí había. Eso nunca ha dejado de existir en el país. Ahora hay más afectados de influenza tipo B. Sí, tipo B. Que la tipo A. Sí, tipo B. Es importante, Aquí. Sí, es importante decir algo, porque va a valer para coronavirus, que no hay en el país, pero también vale para influenza, para todas las infecciones respiratorias. Lo más importante son las medidas de, lavado de manos. Es la medida más costo efectiva para todas las enfermedades infectocontagiosas, número 1. Número 2, al toser, usted tiene que utilizar un pañuelo desechable, preferiblemente, y tirarlo a la basura, tapándose la boca, al toser o al bostezar. Si no tiene pañuelo, utilice la parte interna del brazo, el codo, y para que no contagie a todo el que está a su alrededor. No dé las manos, después que usted ya tosió, no vaya a darle la mano a otra persona. Y los síntomas de la influenza para que la gente, mucha gente que no le ha dado y no la sabe reconocer, porque dice, tengo una gripe malísima. Tengo una gripe malísima, tengo un dolor, me duelen las pestañas, o sea, el dolor es hasta los dientes, es una cosa horrible. Una última cosa, el uso de alcohol en gel también previene la influenza. Las manitas limpias. Las manitas limpias. Con una manta. Valga la cuña. Ya saben. ¿Qué es importante? Los síntomas pueden ir desde rinorrea, que es el agüita que uno que destila la nariz, hasta dolor de garganta, malestar general, inapetencia, dolor muscular, tos, algunos casos con diarrea, fiebre, por supuesto. Perdí toda la libra de Navidad. Fiebre alta y también las pruebas de sangre, a mí me iban bajando, las plaquetas me iba bajando todo.
Todo, a medida que pasaban los días, hasta el tercer día que tuvimos que internarnos. Que tuvieron que internarme. Bueno, yo venía a trabajar aquí por ignorancia. Entonces, la influenza, hay que cuidarse de la influenza. Hay que cuidarse, sobre todo que existe una vacuna para influenza y las personas Eso lo es desconocen. Y ¿recomendado para qué edad? para la vacunación. todas las edades, para todas las edades, pero especialmente hay grupos de riesgo que son embarazadas. Si usted está embarazada, tiene que vacunarse contra influenza. Si usted es mayor de edad, mayor de 60 años, si usted tiene alguna condición, es Exacto. diabético, es cardiópata, asmático. ¿Y eso para todo tipo de influenza? A, B, para todo H1N1, Bueno, ¿funciona cubre para todo? Cuatro cepas tiene Ok. solamente la vacuna en la actualidad. Bueno, Y se bueno, nos- y que, se nos y que acabó. no hay que morirse de influenza Pero tampoco. debo decir- Se nos acabó. Para cerrar, 2 segundos. Tenemos doctor. la vacuna en el programa ampliado de inmunizaciones. El director llamó hace 4 días aproximadamente, el doctor Garif, a que las personas mayores, sobre todo, se fueran a que vacunar. vayan a vacunarse, que están Vacúnense de disponibles y el influenza. ministerio dispone de eso. ¿Y es gratis? ¿A dónde se Siempre. dirige la Y es gente? gratis. ¿Dónde se dirige la gente que ampliado de al PAI, por inmunizaciones. ejemplo? Al PAI al o programa puede ir a de solicitarlo también a una dirección provincial. Se nos acabó el tiempo. Poco es gratis también. Se La nos de acabó el neumococo tiempo. también es gratis. Muchísimas gracias por A haber estado ustedes. con nosotros. Gracias, de verdad. El domingo a votar, señores, salgan todos a votar. Es necesario. Hay un video buenísimo de los que dejaron de votar y el que votó, votaba por, ustedes saben, la caca, ¿no? Entonces, si no vamos a votar, vamos a tener que aceptar la Lo caca que sea. para todos. Votemos y votemos con conciencia. Hagámoslo con libertad. Y además convirtámonos en veedores de ese proceso transparente que también debe ser equitativo. Todo lo que ustedes vean que sea raro, grábenlo y denúncienlo en las redes sociales. Muchas gracias y hasta mañana. Aquí estará Domingo Contreras despidiéndonos nosotros. Bye. Chao. Gracias.